Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 3. Estamos conformados por Etzael Rosas Vega, Iván Cruz Garfias, Jesús Iván Oropesa Hernández y un servidor, Víctor Manuel Cruz. El tema del que les vamos a hablar nosotros es sobre potencia compleja. Antes de iniciar a definir el concepto de potencia compleja, pues necesitamos saber un poquito sobre potencia aparente, potencia reactiva o potencia real promedio y factor de potencia. La potencia aparente se mide en voltamperes y es el producto de los valores efectivos de tensión de corriente en la carga. Esta recibe su nombre así aparentemente. La potencia debería ser el producto de voltaje por corriente, por analógica, con los circuitos resistivos. La potencia promedio se mide en watts. La potencia reactiva es la potencia consumida por los elementos meramente reactivos, como los inductores y los capacitores. El factor de potencia es dimensional, ya que presenta la proporción entre la potencia promedio y la potencia aparente, además de que se utiliza para la unidad de medida de la calidad de la energía. Y como podemos ver, pues aquí está, no sé si lo alcancen a ver. Vemos que S es igual al voltaje por la potencia. Se dice que la potencia compleja se emplea para hallar el efecto total de las cargas en paralelo, ya que brinda información correspondiente a la potencia recibida por una carga dada. Igual no sé si lo alcancen a ver. Ahí está. Tenemos el voltaje. Por acá entra la potencia y aquí está la carga. Ok. Y la potencia aparente en función a los valores de RMS se expresa como S es igual a, como les decía, a V por corriente, ¿no? Voltaje por corriente, donde P es llamada la potencia promedio real en watts suministrada únicamente en ese dispositivo, y en la carga la potencia reactiva Q intermedio de la energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga se mide en voltamperes. Y en resumen, pues, tenemos que introducir la potencia compleja para obtener la potencia real y reactiva directamente de los fasores de tensión y de corriente. Bueno, pues yo soy Etzael Rosas Vega y voy a dar la introducción al teorema de lo que es la potencia compleja. Para empezar, la potencia es una cantidad que mide el ritmo al que se produce trabajo o el ritmo al que se aprovecha una forma de energía. En términos eléctricos, es el ritmo al cual la energía eléctrica se transforma en una otra forma de energía, bien sea luminosa, térmica, mecánica u otras. La manera más directa de determinar la energía eléctrica en un circuito es calculando el producto de voltaje aplicado por la corriente que consume el mismo. Según la fórmula sencilla, es potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia debida a los elementos resistivos se indica como parte real del número y de hecho es la llamada potencia real. La potencia debida a los elementos inductivos o capacitivos se indica como la parte imaginaria del número. Esto se llama potencia reactiva, que no es aprovechada como energía útil, pero es demandada de la red. La potencia reactiva e inductiva convencionalmente se considera un número positivo y la potencia reactiva capacitativa se considera un número negativo. Cuando se dibuja un diagrama vectorial de la potencia, la parte resistiva se indica con un vector horizontal con la punta flecha hacia arriba, que en tanto la potencia reactiva se indica con un vector vertical con la punta hacia abajo, que es inductiva.
hacia arriba que es inductiva o hacia abajo que es capacitativo. Bueno, pues ahorita le mostraré unos ejemplos de lo que es la potencia compleja. Bueno, como aquí podemos apreciar en el plano cartesiano, la flecha que va hacia arriba es una carga inductiva, la flecha que va hacia abajo es una carga capacitativa y la flecha que va en medio es una carga resistiva. Eso quiere decir que aquí que Q es mayor que cero es una carga inductiva, Q es menor que cero es una carga capacitativa y Q igual a cero es una carga resistiva. Veamos qué es una carga inductiva. La carga inductiva. La potencia que toma la carga inductiva en el primer medio ciclo de la fuente de la corriente alterna la convierte en un campo magnético variable que de acuerdo a las leyes de Faraday y Lenz producen una tensión en la bobina que se opone a la fuente que produce. Veamos ahora qué es una carga capacitativa. La carga capacitativa. La potencia toma la carga en el primer medio ciclo de la fuente de la corriente alterna, la convierte en un campo eléctrico que en el siguiente medio ciclo regresa la potencia a la fuente, es decir, que el capacitor se carga y se descarga, toma la potencia de la fuente, la usa y la regresa, pero no la consume. Y veamos que la carga resistiva, convierte la carga eléctrica en calorífica. La resistencia depende de la tensión y de la corriente como expresión matemática, que es cierta, pero en el concepto puede estar lejos de la realidad, ya que la resistencia depende principalmente del material y de sus características físicas. Veamos. ¿Qué es la potencia completa? La potencia puede expresarse con una cantidad compleja en forma rectangular, que será potencia compleja es igual a potencia media más potencia reactiva. Aquí vienen los significados, lo que significa cada letra, en forma polar, donde S es igual a S por el ángulo. Esa es la magnitud de la potencia completa. Y abajo el ángulo de factor de potencia. Las relaciones útiles de la potencia. Para el cálculo de las potencias se pueden emplear las siguientes relaciones básicas, que es igual S cuadrado es igual a P cuadrada más Q cuadrada. S es igual a raíz de P cuadrada más Q cuadrada. P es igual a raíz de S cuadrada menos Q cuadrada. Y Q es igual a raíz cuadrada de S cuadrada menos P cuadrada. Por lo tanto, si uno es un ángulo tangente, es Q entre P. Si es un ángulo coseno, es P entre S. Y si es un ángulo seno, es Q entre S. Bueno, por mi parte eso sería todo y los dejamos con los demás compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Cruz. Gracias. Soy de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de séptimo cuatrimestre. En esta ocasión vamos a presentar un ejemplo de lo que es la potencia compleja. Bien, como ustedes pueden observar, tenemos un diagrama, un circuito con componentes en paralelo, ¿vale? El inciso A nos dice que tenemos que hallar la reactancia equivalente. También nos pide el inciso B la corriente total, la corriente del resistor, la corriente en el inductor y la corriente en el capacitor. Inciso C nos pide las potencias, la potencia compleja, la potencia promedio y la potencia reactiva. Y por último, el inciso D dice que tenemos que dibujar el triángulo de potencias. ¿Vale? Para empezar, nos da el voltaje y nos da lo que es la frecuencia. Para comenzar necesitamos primero sacar la velocidad angular. La velocidad angular nos dice que es la fórmula 2pi por la frecuencia. Nosotros podemos sustituir estos valores. Tenemos 2pi por la frecuencia, que son 50, y me da un valor de, permítame, bien,
dice que son 100 pi sobre radianes sobre segundo, que también esto equivale a 314.16 radianes sobre segundo. Esto es mi velocidad angular. Muy bien, pues vamos, ahora sí, vamos a continuar. Teniendo este valor, yo puedo sacar lo que es ya la reactancia del inductor. La fórmula de la reactancia para poder sacar el inductor es la velocidad angular por L. Esto es una fórmula. Vamos a ponerlos con verde mejor. Fórmula. Vamos a sustituir los valores. 314.16 radianes sobre segundo, que multiplica a la reactancia, que son 10. Bien, entonces esto lo hago en mi calculadora y me da un valor de 3141.6 ohms. Vamos a ponerlo con rojo, todos los valores. Bien, ya tengo la reactancia del inductor. Ahora voy a sacar la reactancia del capacitor. Me dice una fórmula que para poder sacar la reactancia de un capacitor es igual a la inversa de la frecuencia angular por el capacitor, la reactancia del capacitor. Realizamos nuevamente la sustitución de nuestros valores. 314.16 por un microfaradio. Un microfaradio sería 1 por 10 a la 6. Y igual, hacemos nuestra operación. Me da un aproximado de 3180. También son ohms. Bien, ya tengo mis reactancias. Esto es una fórmula. Ahora, vamos a sacar, ya con estos valores, ahora sí ya puedo sacar el inciso A. ¿Sale? La impedancia, ahora sí, vamos a sacar la impedancia equivalente. La impedancia equivalente, vamos a observar lo que es el circuito. El circuito lo estamos observando que es en paralelo. ¿Y cómo se saca esto? Bueno, como dice que está en paralelo, es el inverso de los inversos de las reactancias inversas. ¿A qué equivale? Entonces sería 1 sobre el primer elemento, que son 500, más el segundo, que es 1 sobre 3141.6 menos. Ahora, ¿por qué menos? Se dice que todas las reactancias de un capacitor son negativas. ¿Sale? Ahora, estos son reactancias, son imaginarias, entonces sería J. También J. Y si las expresamos en las corrientes de nuestro circuito, entonces aquí tengo J 3114.6 y de este lado menos, como les había comentado, la reactancia de un capacitor es negativa. Sería menos J 3180. ¿Vale? Entonces seguimos realizando. Sería 1 sobre J. Estos son imaginarios, son complejos. Son 3180. ¿Vale? Y todo esto son ohms. Lo hago en mi calculadora. Esto me da 500 más. Ahora, voy a hacer el inverso de los complejos en mi calculadora. También para eso lo podemos meter en la calculadora. Y a mí me dio 0.95. Entonces ya tengo el resultado, pero esto es en forma rectangular. ¿Vale? Lo vamos a transformar en polar. Todos ya sabemos cómo transformar en polar. Bueno, realizamos igual la operación. A mí me salió lo siguiente. Son 500 por un ángulo de 0.108 ángulos. Esto es en forma angular.
y esto es nuestra impedancia equivalente. Bien, continuemos. Vamos con el inciso B. El inciso B nos está pidiendo la corriente en todos los elementos. Voy a poner el diagrama aquí para que lo podamos ver, seguir viendo. Muy bien, ahora nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia equivalente. Para estos términos necesitamos convertir este voltaje en forma polar. Entonces, en forma polar, esto lo representamos como un ángulo de cero, porque no tiene. Entonces, el voltaje en forma polar sería 220 por un ángulo de 0 grados. Ahora sí, lo sustituimos en la fórmula. Serían 220 por el ángulo de 0 entre la impedancia que nos salió. Y vamos a tomar el valor rectangular. ¿Vale? Lo pongo de este lado, son 500 por el ángulo de 0.108 ángulos. Ahora sí. Hago mi operación, divido 200 entre 500, 220 entre 500 me va a dar un valor de 0.44. Y los ángulos, este ángulo se les resta al de arriba, entonces sería menos 0.108. Y este sería amperes. Ya tenemos lo que es nuestra corriente principal. Ahora nos pide también la corriente en los elementos. Vamos a ir con la corriente en el resistor. Entonces vamos a ocupar la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. Y esto es igual en forma angular. 200 por el ángulo de 0 entre mi resistencia es de 500. Si también la transformo en forma polar, sería 500 con un ángulo de 0 grados. Bien, entonces también decimos que son 500 en un ángulo de 0. Realizamos la operación y nuevamente nos da 0.44 con un ángulo de 0 grados amperes. Ya tengo R. Ahora vamos por la corriente en un inductor. La corriente en el inductor tengo la siguiente fórmula. Es voltaje sobre la impedancia, la reactancia que nos había salido en XL. Ahí está, para que se vea mejor. Bien, tenemos nuestro voltaje. Bien, entre J, que nos había salido en 3141.6. Bien, lo vamos a transformar en polar. Entonces son 220 por un ángulo de 0 en polar sería 3141.6 con un ángulo de 90 grados. Y esto lo dividimos y me da, resto también el ángulo y me va a dar 0.069 con un ángulo de, como va a restar, son 90 grados y también son amperes. Ya tengo mi otro resultado. La corriente, ahora vamos con la corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor, la fórmula es la siguiente, es voltaje entre menos nuestro complejo reactancia nuestra reactancia del capacitor, que es igual a 220 por el ángulo de 0 entre, habíamos dicho que, aquí está el valor, da J 3180, ¿vale? Esto igual es rectangular, lo vamos a pasar muy rápido a polar y nos da 220 ángulo de 0 entre
3180 con un ángulo de iguales de 90 grados. Menos 90 por este signo. Realizo mi operación y me da un valor de... realizo mi calculadora. Un valor de 0.069 menos 90. Aquí me equivoqué. Aquí no es hice otra operación. Aquí mi resultado me va a dar 0.07 con un ángulo de menos 90. Menos 90 grados. Este no, es 0.07. Y ya tengo también el inciso B. Ya tengo mis 4 impedancias. Ahora vámonos al inciso C. ¿Vale? En el inciso C nos pide la potencia compleja. Y para esto tenemos que dibujar, ya que tenemos todos los, vamos a dibujar nuevamente nuestro circuito. Entonces aquí tenemos que es un resistor de 500 ohms. Aquí tengo 220 ohms con un ángulo de 0. Y tenemos, ya sé que por aquí pasa una corriente de 0.44 con un ángulo de menos 0.108. Vale, entonces ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a poner el valor de la reactancia equivalente que habíamos sacado hace un rato. ¿Cuánto me dio? Aquí está. Entonces esto es igual a 500 más el complejo 0.95 en rectangular, y en polar 500 sobre 0.108 grados. La fórmula de la potencia compleja nos dice que es igual al voltaje por la corriente, pero esta corriente es la corriente de un conjugado, la corriente conjugada. Cuando se habla de conjugado quiere decir que le cambiamos el signo. Vamos a sustituir. S es igual al voltaje 200 por 0 por la corriente. La corriente nos había dado que 0.44 por 0.108. Pero esto es negativo. Aquí tengo el signo porque es conjugado. Ahora, si es conjugado, entonces nuevamente tengo lo siguiente. Dijimos que íbamos a cambiarle el signo. 220 por el ángulo de 0 por 0.44. Y al cambiar el signo, entonces ya es positivo. Igual, hago mi operación en mi calculadora. Multiplico este por este. Sumo los ángulos y me va a dar el siguiente valor. 0.108. Entonces esto es en volts ampere. Y ya tengo mi potencia compleja. No, porque está en polar. Lo vamos a convertir en rectangular. Para poderlo convertir en rectangular, decimos que es lo siguiente. 96.8 por el coseno de el ángulo 0.108 más imaginario 96.8 por el seno de 0.108. Entonces dijimos que todo esto es volts ampere. Igual, realizamos nuestra operación en nuestra calculadora.
Listo. Y me da 96.8 más J 0.201. Y esto ya es volts ampere. Muy bien, entonces ya tengo mi resultado. Está en forma rectangular. Ya tengo lo que es el real, ya tengo la potencia real y la potencia imaginaria, que en este caso nuestra reactancia, la potencia reactiva. Bien, entonces la fórmula dice que entonces la potencia aparente es igual al real, 96.8. La potencia promedio también viene siendo lo mismo, 96.8, y Q viene siendo lo que es la imaginaria, 0.201 en J. Y listo, ya tenemos nuestras tres potencias. Y así podemos resolver el inciso C. Vámonos al inciso D. Para el inciso D, el ejercicio nos dice que dibujemos el triángulo de las potencias. Sencillo, el triángulo de las potencias se dice que la hipotenusa es la potencia compleja. En este caso es S, sería de 96.8. ¿Vale? En el eje de las Y tenemos Q. Y Q nos vale 0.182. Nuestro ángulo es de 0.95 y aquí es la potencia promedio, que también sería de 96.8. ¿Vale? Y así ya tenemos el inciso D. Ya teniendo esto, también podemos sacar, o con estos valores, el factor de potencia. El factor de potencia tenemos la siguiente fórmula. El factor de potencia es igual a coseno del ángulo, 0.95. O también puedo decir que el factor de potencia es igual a la potencia promedio entre S, que ya lo tenemos, y da un aproximado de 1. Un aproximado. Y es así como podemos resolver el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos a resolver el ejemplo número 2. Mire, en el siguiente ejemplo vamos a encontrar la potencia compleja de cada elemento. ¿Vale? Lo que necesitamos es encontrar la potencia compleja de esta impedancia y la reactancia capacitiva que está de este lado, para la cual conviene, para poder realizar este análisis en esta malla, vamos a comenzar con un análisis muy sencillo. Voy a simplificar primero estas dos impedancias en paralelo. ¿Vale? Y esto lo voy a llamar como impedancia 1. Y como está en paralelo, para la impedancia total es la suma de este con este. Y vamos a comenzar. Entonces, Z1 es igual a 5 más J10 menos J10, que es esto. Y abajo, 5 más J10 menos J10. Vemos, cancelamos esto. Y me da un valor de menos J50 más J cuadrada por 100 entre 5. Voy a simplificar y me da
me da 20 menos J10. Esto es la impedancia de Z1. Ahora sí, vamos a sacar la impedancia total. Entonces la impedancia ya queda en serie. Entonces, por lo tanto, queda 20 menos J10 en serie, que es más 1, por lo cual me quedaría, sería 21 menos J10 ohms. Esto es la impedancia total, ¿vale? Ahora, es muy fácil calcular la corriente. Ya tenemos este valor. Ahora dice que la corriente total es igual a la fuente total sobre la impedancia total. Entonces sustituimos valores. Entonces me da 120 por el ángulo 0. Ahora, este lo tengo que pasar a polar. Lo tengo que convertir a polar. Y me da... Bien, a mí me da 23.25 con un ángulo de menos 25.46. Entonces acuérdense, rectangular y polar. Ahora sí, ya tengo el valor, 23.25 entre menos 25.46. Ahora sí. Entonces, la corriente total me da... Déjalo hago. Entonces me da 5.16 con un ángulo de 25.46 grados. Entonces lo que acabo de calcular es la corriente que sale por aquí o que pasa por aquí. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que son la corriente sería 5.16 con un ángulo de 25.46. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, ya que empezamos, ya a partir de aquí ya podemos calcular las distintas corrientes y las potencias de cada elemento. Por inicio ya tenemos cuánto vale la fuente, entonces por lo tanto ya puedo sacar la potencia compleja y la potencia aparente. Entonces dijimos que es la total, la de la fuente. Entonces es igual nuestro voltaje por la corriente, nuestro voltaje total por la corriente total. Entonces sustituimos. Entonces la fuente total vale 120 por ángulo de 0, que está multiplicando a la corriente total, que es la 5.16 por un ángulo de 25.46 grados. Esto me da lo siguiente. 5.16 por 120 me da 619.2. Acuérdense que los ángulos se suman, entonces me da 25.46. Entonces esto ya es mi corriente. Pero acuérdense que esto es polar. Entonces la vamos a convertir a rectangular para tener la parte real y la parte imaginaria. Entonces a mí me da 500. Me da 559 y la parte imaginaria sería más J 266. Y listo. Ahora sí, esta es la potencia compleja. Potencia
compleja. Entonces, acabamos de decir que esta es la potencia real y esta es la potencia reactiva del circuito, que es Q. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, nos falta ver la potencia que absorbe esta potencia de esta resistencia. Muy bien. Ahora sí. La potencia de esta resistencia, la potencia de 1 es igual a multiplicar el voltaje eficaz, el voltaje RMS por la corriente eficaz, o también tengo la siguiente fórmula que es la corriente eficaz RMS al cuadrado por la resistencia. Si yo sustituyo valores, entonces tenemos 5.16 al cuadrado por la resistencia, que es 1, y me da igual a 26.62 watts. ¿Vale? Pero acuérdense que esto es... Entonces... Muy bien. Ahora, para hacerlo complejo, lo vamos a mandar a 0 grados. Entonces, ya tengo mi potencia en la resistencia. ¿Vale? Seguimos. Ahora decimos que la potencia compleja en una resistencia de 1R, decimos que es esto. Es 26.62 más el amperio. Esto es la potencia compleja de esta resistencia. Muy bien. Ahora, vamos a calcular lo que sigue. Vamos a saber el valor que pasa por cada corriente de cada elemento, ¿vale? En este caso, lo que podemos realizar, o todo eso, es... Entonces, para hacer el cálculo de esto, necesito sacar el cálculo de cada ramificación. Necesitamos saber la corriente que circula por cada rama. Vamos a hacer esta ramificación. Para esto yo lo que realicé fue un divisor de voltaje para ramificarla. Y una vez encontrada esta ramificación de este voltaje, lo que yo pude obtener fue lo que fue la corriente. Entonces la corriente que circula por aquí para mí fue dx, este es ix, es igual a 10.36 con un ángulo de menos 64.53 amperes, ¿vale? Ahora sí, ya con esto ya puedo sacar la potencia reactiva. Entonces, la potencia sobre la potencia en esta resistencia de 5 ohms va a ser la corriente RMS al cuadrado por la resistencia. Entonces sustituyo valores, ahora sí, 10.36 por al cuadrado por la resistencia, me da 5. Así, lo multiplico y me da 532.5 watts. Ya tengo la potencia en este pasillo.
Ahora vamos a sacar la potencia reactiva que es una reactancia. Entonces, la potencia en la reactancia 10 va a ser de la misma manera. La corriente eficaz que multiplica a la reactancia inductiva. Entonces sustituimos valores. 10.36 por la reactancia del inductor, que sería J10, y me da esto al cuadrado. Y me da un valor de, a ver, 10.36 al cuadrado por 10. Entonces, me da un valor de 1065 volts ampere bar. Ahora 5. 1065 bars. Ya tengo la potencia reactiva de esta resistencia, la potencia de este inductor. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la potencia me falta la impedancia de menos J. Ahora, sabemos que sería J10. Ahora, para esto de nuestro valor de nuestra divisor de voltaje, también es el mismo voltaje aquí y el mismo voltaje de este lado. Entonces, también ya lo saqué. Y entonces Bx me dio hace un momento 115.4 por un ángulo de menos 1.1. Bien, ahora la fórmula para sacar la reactancia en el capacitor es el voltaje RMS al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Entonces yo ya tengo mi voltaje 10.5 a la 4 entre la reactancia. La reactancia dijimos que es 10. Y esto al cuadrado. Entonces lo hago en mi calculadora y me da un valor de 1331.7 volts ampere reactivos. Y listo. Volts ampere. Entonces ya tengo las potencias. ¿Qué nos queda? Nada más me queda hacer el balance de potencias. Entonces, la potencia total dijimos que es 593. Bien. Ahora, esta potencia que tengo aquí es lo mismo que si yo sumo esta potencia más esta potencia, me debe de dar una relación de 559. Y si lo sumo y si me da aproximado. Ahí está, si me da un aproximado de 559. Entonces vemos que la potencia activa, el balance está positivo. Ahora, para hacer el balance de la potencia compleja, tenemos que restar porque la reactancia del inductor menos la reactancia del capacitor. Acuérdense que todas las reactancias de un capacitor son negativas. Si yo resto este menos este, también me da un aproximado de 266. Y es así como concluimos el siguiente ejercicio. Buenos días, docente y compañeros. A continuación le voy a explicar la actividad inciso E, actividad número 2, el cual implica desarrollar y explicar la solución y aplicación industrial de potencia compleja. Para eso voy a practicar un poco qué es la potencia compleja, en qué se emplea
y dice que se emplea para hallar el efecto total de las cargas en paralelo, ya que brinda información correspondiente a la potencia recibida por una carga dada. En resumen, tenemos que la potencia compleja permite obtener la potencia real y reactiva directamente de los fasores de tensión y corriente. Esto significa que la parte real es la potencia promedio y la parte imaginaria es como una nueva cantidad que se llama potencia reactiva, que describe la rapidez de transferencia de energía hacia y desde los componentes de carga reactiva, por ejemplo, inductores y capacitores. Y por eso yo me basé para explicar un poco de qué se basa este tipo de cargas, para llevarlo, dimensionarlo a una aplicación industrial, y el cual significa conocer qué es el factor de potencia. Ya, ya aplicando el factor de potencia, en términos simples, mide la eficiencia de consumo eléctrico a la hora de convertirlo en potencia útil, como luz, calor o movimiento mecánico. ¿Y cómo me sirve mejorar este factor de potencia? Para que este factor de potencia sea útil, se tiene que aproximar a 1, y la potencia aparente debe ser casi igual a la potencia activa, es decir, que debería reducirse la potencia reactiva y de esa forma también el ángulo de desfase. ¿Y cómo se puede calcular o cómo lo puedo realizar? Por medio de un banco de capacitores. ¿Y qué son estos elementos? Los bancos de capacitores son elementos eléctricos que, instalados correctamente y con valor adecuado, compensa la energía reactiva necesaria requerida para la instalación interior, elevando el factor de potencia por sobre los valores exigidos. ¿Y cuáles son las ventajas de usar estos capacitores de sistema eléctrico? 1. Reducir la potencia aparente en la instalación. 2. Reducir la intensidad en los hilos en las líneas. 3. Evitar cobros en las facturas de energía eléctrica por consumo de potencia reactiva. Bueno, esto sería mi ejemplo. Gracias. Bueno, compañeros, pues como conclusión podemos decir que existen 3 tipos de potencias: la potencia activa o instantánea, otra llamada potencia aparente y una más llamada potencia reactiva. Todo esto relacionado con la potencia compleja. Con esas 3 potencias podemos ya realizar los diagramas vectoriales de desfase entre potencias. También podemos decir que en los circuitos no existe un desfase entre potencias debido a que la energía eléctrica se transforma netamente en energía calorífica o calórica, más bien, y no en inductiva. Por lo tanto, obtenemos un factor de potencia igual a 1. También existe una fórmula para calcular cada una de estas potencias, pero debido a que nosotros trabajamos con circuitos, no existe ese desfase y no se toma en cuenta el factor de potencia para calcular la potencia activa o instantánea. También que solo a partir de la lectura de potencia podemos obtener el tiempo de demora en dar una vuelta al medidor de energía. Por esto podemos decir que tan solo con la lectura del tiempo que demora en dar la vuelta al medidor de energía podemos obtener la energía o trabajo que realiza la carga. En conclusión, podemos decir que la potencia eléctrica es directamente proporcional al trabajo que realiza una corriente a desplazarse por una carga, inversamente proporcional al tiempo de demora para que realice el trabajo. Esta potencia se mide en watts. Y también podemos decir que la potencia se puede obtener por el producto de la tensión y la intensidad, ya sea tensión o igualmente la intensidad de corriente eléctrica que circula por la carga. Es decir, que la potencia es directamente proporcional a la tensión e intensidad eléctrica.
Y de esto concluimos que podemos decir o deducir el cálculo de potencia por la descomposición basada en la ley de Ohm. Podemos obtener las otras fórmulas de potencia y obtener nuestros resultados. Gracias.